Bueno, esta es mi actividad o la actividad evaluable al módulo número 2. Para hablar antes del modelo al que elegí, pienso que es necesario hablar de qué son los modelos administrativos. Los modelos administrativos son básicamente modelos que las empresas van copiando, adaptándolos y generalizándolos a las necesidades de la misma, ya que no suelen ser rígidos. Estos se representan a través de técnicas, procesos, modelos y sistemas administrativos. De esta manera, y con el pasar de los años, se han aplicado en diferentes épocas diferentes modelos, entre los cuales encontramos el Taylorismo, el Fordismo, el Fayolismo, burocracia, escuela de relaciones humanas, desarrollo organizacional, teoría Z, teoría XY, toyotismo, enfoque de sistemas, calidad total y planeación estratégica. Hoy hablaremos más detalladamente del modelo Fordismo. Modelo Fordismo, contexto histórico y socioeconómico. El Fordismo, también llamado modo de producción en cadena o en serie, este fue uno de los primeros modelos administrativos usados a partir de la Revolución Industrial. En la década de 1920 se presenta en Estados Unidos una crisis de sobreproducción evidenciada en un subconsumo de masas frente a la capacidad de producción instalada, surgiendo el Fordismo como un modelo innovador que propiciaba un mercado de masas que absorbiera la producción acumulada. Después de la Segunda Guerra Mundial, hasta la década de 1960, se propició el desarrollo de grandes organizaciones burocráticas, cuyo modelo de administración fue precisamente el modelo burocrático definido por Max Weber. La crisis económica de la época llevó a la crisis del Fordismo, es decir, la combinación fordista de producción en serie y de consumo masificado permitió que las economías occidentales alcanzaran ritmos de crecimiento muy elevados a lo largo del gran periodo de expansión, que inicia con el final de la Segunda Guerra Mundial. El padre del Fordismo es conocido como Henry Ford, el padre de las cadenas de producción. Una de sus frases célebres: el fracaso es una gran oportunidad para empezar otra vez con más inteligencia. Henry Ford nació el 30 de julio de 1863 y murió en abril de 1947. Fue el fundador de la compañía Ford Motor Company y padre de las cadenas de producción modernas utilizadas para la producción en masa. Henry Ford, hijo de un inmigrante irlandés pobre, creció en una granja en los campos de Michigan. Le fascinaban las máquinas y era muy hábil para reparar o mejorar casi cualquier artefacto. Tras haber recibido solo una educación elemental, se formó como técnico maquinista en la industria de Detroit. Tan pronto como los alemanes de Daimler y Benz empezaron a lanzar al mercado los primeros automóviles hacia 1885, Ford se interesó por el invento y empezó a construir sus propios prototipos. Fue un inventor prolífico que obtuvo 161 patentes registradas. Sin embargo, sus primeros intentos fracasaron. Solo alcanzó el éxito hasta su tercer proyecto empresarial lanzado en 1903, la Ford Motor Company. Esta empresa se dedicaba a fabricar automóviles sencillos y baratos destinados al consumo masivo de las familias medias americanas. Hasta entonces el automóvil había sido un objeto de fabricación artesanal y de coste prohibitivo, destinado a un público muy limitado. Con su modelo T Ford, puso el automóvil al alcance de las clases medias, introduciéndolo en la era del consumo en masa. Con ello contribuyó a alterar drásticamente los hábitos de vida y de trabajo y la fisonomía de las ciudades, haciendo aparecer la civilización del automóvil del siglo XX. Entonces ya pues vamos a hablar estrictamente de cuál es el concepto básico del Fordismo, o producción en cadena, producción en serie o fabricación en serie. El Fordismo también se denomina producción en cadena, producción en serie o fabricación en serie, y fue un proceso revolucionario en la producción industrial cuya base es la cadena de montaje, una forma de organización de la producción que delega a cada trabajador una función específica y especializada en máquinas también más desarrolladas. Su idea teórica nace con el Taylorismo, pero madura en el siglo XX con Henry Ford. A finales del siglo XX es superada por una nueva forma de organización industrial llamada toyotismo, que se ha profundizado en el siglo XXI. La organización del trabajo taylorista
redujo efectivamente los costos de las fábricas, pero se desentendió del salario de los obreros. Eso dio inicio a numerosas huelgas y descontento generalizado del proletariado con el modelo, cosa que Henry Ford corrigió y con eso logró también una visible transformación social. En resumen, pues, se puede decir que los conceptos básicos fundamentales del Fordismo son: primero, el aumento de la división del trabajo; segundo, profundización del control de los tiempos productivos del obrero; tercero, reducción de costos y aumento de la circulación de la mercancía e interés en el aumento del poder adquisitivo de los asalariados; cuarto, políticas de acuerdo entre obreros organizados, sindicato y el capitalista; quinto, producción en serie. Se destaca que el Fordismo es una etapa del capitalismo moderno que abarca desde la década de 1940 hasta 1970, la denominada Edad Dorada del capitalismo. Las contribuciones del modelo al desarrollo de la administración, sin duda alguna, no se puede negar que el Fordismo realizó importantes aportes a la administración, dentro de las que se puede señalar. Primero, el establecimiento de una jornada laboral de horas, salario mínimo, entre otros. Permitió establecer para los trabajadores esquemas a respetarse. Permitió la producción en serie. Se reducen las horas de paradas de las líneas de producción por motivo de las huelgas de los trabajadores y por el descontento existente por los maltratos de los patronos a la clase obrera. Se amplían los niveles de socialización a través del estado de bienestar, debido a que este hecho asegura una renta permanente a los trabajadores asalariados. Se incrementan los niveles de productividad de las empresas, puesto que los trabajadores denotan un incremento en sus ingresos motivado a los mejores niveles de producción existentes. Los obreros gozan directamente del aumento de la productividad de las empresas. Esto ayuda al crecimiento de los gastos sociales financiados por los beneficios, y a su vez crece la capacidad de consumo de los trabajadores. Desarrolla una perspectiva amplia de la administración de fuerza de trabajo en el área de operaciones. Entre las principales críticas y debilidades del modelo encontramos que los grupos feministas criticaron al Fordismo, dentro de ellas la figura del patriarcado y la división sexual con respecto al trabajo. Otro factor se vio simultáneo al anterior, como fue la radicalización estudiantil. Se sabía que los estudiantes tampoco querían someter a la cadena de mando fordista porque entendían que ellos eran una fuerza de trabajo virtual o intelectual y de ninguna manera iban a ser mandados u ordenados por alguien, muy probablemente menos educado, en una fábrica fordista. La repetición y la falta de sentido en el trabajo desmotiva, por lo tanto el trabajador abandona o renuncia cuando puede, y el aumento de fluctuación incrementa también los costes del entrenamiento de esos obreros. La repetición de tareas empeora el estado de salud del personal, se presentan enfermedades psicosomáticas, neurosis, etc. Pero el absentismo también incrementa costes al tener que enrolar suplentes u organizar horas extraordinarias. En casos de pleno empleo, el poco atractivo de esas tareas obliga a tener que pagarlas más incluso que a otros puestos donde realmente se exige más cualificación. La calidad de los resultados desciende con la monotonía y falta de concentración. Posición crítica frente a las ventajas y debilidades del modelo. La creciente intensificación del trabajo, la más deficiente formación profesional de los trabajadores y la alienación de estos al realizar tareas mecánicas llevaron a que los trabajadores estuvieran cada vez más descontentos ante la creciente automatización y complejidad de los procesos productivos. La elevada acumulación del capital hacía que la interrupción de la actividad y la reducción de la productividad resultaran cada vez más costosas, lo que disminuía la tasa de beneficios. A finales de la década de 1960 se empezó a cuestionar el sistema fordista a medida que las relaciones sociales eran cada vez más tensas y los antiguos acuerdos en torno al pleno empleo y a la financiación de un estado de bienestar cada vez más caro se debilitaban, presionando a los gobiernos. Posición crítica sobre el uso actual del modelo versus empresas donde se aplica. El Fordismo o post-Fordismo es el sistema de producción que se encontraría en la mayoría de los países industrializados actualmente, según la teoría que lo sustenta.
se diferencia del Fordismo, sistema de producción usado en las plantas automotrices de Henry Ford, en que en estos los trabajadores se encontraban en una estructura de producción en línea y realizaban tareas repetitivas y especializadas. El capitalismo post-fordista se caracteriza por la desaparición de algunas de las características de su antecesor. Los métodos de producción se centran ahora en nuevas tecnologías productivas como la biotecnología, pero sobre todo la microelectrónica y la tecnología de la información. Además, las relaciones y prácticas laborales post-fordistas son más flexibles, como muestran las relaciones laborales de las corporaciones japonesas. Entonces, entre las características del post-fordismo encontramos nuevas tecnologías de información, énfasis en los tipos de consumidor, en contraste con el previo énfasis en las clases sociales, surgimiento de los servicios y trabajadores del cuello blanco, la feminización de la fuerza de trabajo y la globalización de los mercados financieros. Como conclusión, se puede decir que el modelo como tal contribuye al desarrollo de muchas de las empresas actuales de nuestra economía. Vemos que sus fundamentos se conservan en algunas modificaciones en empresas como Ford, consideradas como una empresa exitosa en nuestra actualidad. Además, dio pie a que otros modelos administrativos se desarrollaran tomando como base conceptos exitosos del modelo. Es un modelo donde se le empieza a dar importancia a la labor del empleado, de manera que éste con el tiempo ha ido tomando mayor importancia a la hora de pensar o querer tener compañías exitosas. Entonces, esta es la respuesta a mi actividad evaluable del módulo número 2. Espero que pues llene todas las expectativas y haya contestado pues a todas las preguntas expuestas en el foro. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día.